Y estamos de regreso en Hoy es Noticias junto a Macarena Román porque vamos a hablar sobre la política migratoria que ha sido parte de este debate presidencial durante todas las campañas, pero ayer volvió a tomar protagonismo luego que Carlos Ominami, que se ha integrado al comando de Janet Jara, planteara anoche en Tolerancia Cero que la política migratoria de José Antonio Kast de expulsiones que no van a resultar va a generar y va a producir campos de concentración en nuestro país. ¿Cómo estás, Maca? ¿Cuál fue la reacción durante esta jornada a ese planteamiento? Hola Mati, muy buenas tardes. Una reacción al menos desde el Partido Republicano bien crítica a las palabras del ex ministro y actual integrante del equipo económico de Janet Jara, Carlos Ominami. Este planteamiento lo hace en relación a una de las 5 propuestas que tiene José Antonio Kast en materia de control fronterizo. Una de ellas tiene que ver con centros de internación y expulsión, donde se busca, según lo que detalla su propio programa, que las personas que ingresan de forma irregular a nuestro país o que permanecen estando en situación irregular también en territorio nacional sean trasladadas a estos centros de internación, como los catalogan en el programa, y luego desde ahí sean expulsadas. De hecho, se pretende llevar a cabo estos centros cerca de las fronteras. Eso es lo que propone una de las tantas medidas, ¿cierto?, que hay dentro del programa en torno a el sistema fronterizo en nuestro país, en específico considerando el norte, ¿cierto?, que es donde entran personas no por pasos fronterizos y lo que ha generado también una crisis sin duda a nivel nacional. En ese contexto, entonces, es que Carlos Ominami asegura que lo que está planteando, no con esas palabras, pero él dice básicamente son campos de concentración, una denominación no menor, ¿cierto?, que tiene relación con la historia del mundo, con la Segunda Guerra Mundial, donde murieron millones de personas, en específico millones de judíos. Y eso no cayó bien, por supuesto, en el Partido Republicano. Si bien no hay declaraciones directas de José Antonio Kast, que durante esta jornada estuvo en Iquique, sí hay de algunos diputados del Partido Republicano y algunos parlamentarios reelectos, bien digo, como lo es el Rodolfo Carter, ex alcalde de la Florida y actual senador electo por la Araucanía. Pero primero, para que sepan de lo que estamos hablando, vamos a pasar a revisar las declaraciones justamente de Carlos Ominami, declaraciones que yo te diría no fueron avaladas del todo por Janet Jara. Escuchemos y luego seguimos hablando de este tema. Los migrantes irregulares, para que José Antonio Kast sepa, son 337.000, de los cuales 77.000 son menores de edad. ¿Cómo lo va a hacer si no tiene dónde expulsarlos? No hay quien los reciba. O sea, la única posibilidad, lo que a mí me parece que sería correcto, es tratar de identificar a aquellos que han cometido delitos y buscar una manera focalizada, muy eficaz, de expulsarlos. Pero decir que va a terminar campamentos, ¿sabes lo que son, Mónica? Son campos de concentración. Si los comienzan a detener, él dice los van a buscar, los van a detener y los van a expulsar. No tiene dónde expulsarlos. ¿Qué es lo que va a hacer? Usted dice que José Antonio Kast está planteando crear campos de concentración. Yo estoy diciendo, le llamo cómo se llama. Mira, hoy día leía hace poco en Francia, retienen emigrantes para que no vayan a Inglaterra, un acuerdo que tiene Francia con Inglaterra, los tienen ahora en Dunkerque. Hay un escándalo por un campo de concentración de 2.500 personas. Casi nos está diciendo que quiere echar a 337.000. O sea, eso no tiene sentido. Que dicen desde el Partido Republicano, al menos algunos parlamentarios como Benjamín Moreno, que esta es una anticampaña en contra de José Antonio Kast y que derechamente se está mintiendo porque eso no es parte de lo que se propone en el programa. Entre otras cosas, también lo que propone José Antonio Kast tiene que ver con vallas, ciertos fronterizas, con mayor tecnología, con mayor despliegue también de policías en la frontera norte, y todo esto en el marco donde otros países también están tomando ciertas medidas. Más adelante vamos a ahondar en las medidas que ha determinado el gobierno peruano, en específico en las fronteras, en la que da también con nuestro país, donde hay cientos de kilómetros fronterizos. Bueno, de hecho, durante este fin de semana venía una entrevista a quien resultara electo por la región del Maule, ex general de ejército por el Partido Republicano, de apellido Vidal, todavía no me aprendo su nombre, pero él planteaba que había... Cristian Vial. Que había recorrido la frontera para elaborar un plan concreto y que había dicho que son más de 800 kilómetros, pero la parte que tenía estas posibilidades de paso las habían identificado y habían diseñado un plan específico porque se les ha criticado mucho de cómo se va a realizar. Bueno, él decía que ya está diseñado.
Y Mati además se le ha criticado también a José Antonio Kast porque parte de los planteamientos tenían que ver con que las mismas personas que están en situación irregular se paguen, ¿cierto? De de salida. Claro. ¿Y cómo explicaron esto? Bueno, ellos dicen que a raíz de este anuncio, ¿cierto?, de que ellos van a hacer mano dura con las expulsiones, con quienes están en situación irregular, muchas personas van a optar por salir del país para luego ingresar de forma regular, según lo que plantea José Antonio Kast, y que ahí entonces se estaría materializando el hecho de pagarse por sí solo estos pasajes. El punto es, no sabemos si eso se va a concretar o no y si las personas están dispuestas a salir para volver a entrar. Algunos dicen mejor para eso es empadronarlos, porque son personas que finalmente ya están ejerciendo ciertas labores en Chile, por supuesto dejando de lado a quienes están incurriendo en delincuencia. Solo para que tener un contexto, Mati, en Chile hay más de 330.000 personas que están en situación irregular, según cifras del Servicio Nacional de Migración. Eso hasta 2023. Esas son las cifras que se manejan hoy. El 75% corresponden a comunidad venezolana, el 7,7% a bolivianos y el 5% a colombianos. Así podríamos decir es cómo se divide la torta, ¿cierto?, de las personas que están en situación irregular en nuestro país. Ahora vamos a pasar a escuchar qué dijo Janet Jara, quien, ya lo decíamos, ¿cierto?, no avala derechamente las palabras de quien forma parte del equipo económico de su comando, Carlos Ominami, porque ella dice: yo pretendo no hablar ni comentar todo lo que digan voceros o integrantes de mi comando, sino de propuestas, más bien desviando la atención, ¿cierto?, porque ella podría haber dicho comparto o no comparto el planteamiento de Carlos Ominami. Escuchemos. A mí me parece que el tema migratorio es un tema que hay que abordar con mucha seriedad. Estamos viviendo momentos complejos en los cuales los países están tomando también decisiones complejas, como lo que está ocurriendo en Perú con todos sus países limítrofes. Sobre los comentarios que hacen los voceros, la verdad, los voceros lo que hacen es interpretar ciertas distintas visiones del comando sobre los temas, pero no voy a estar dando explicaciones uno a uno porque la verdad quiero poner sobre la mesa las propuestas que tenemos, que creo que es lo que debiera importarnos. En Chile hay una gran población migrante, durante mucho tiempo entró desordenadamente, no se han tomado medidas y creo que lo que hay que hacer es ordenar la casa. Y eso se hace con propuestas que no sean imaginarias, propuestas que sean de verdad, realistas. Y esa es la que tenemos en nuestro programa de gobierno. Parte de lo que propone Janet Jara en torno a este tema es implementar medidas de tecnología, drones. De hecho, parte de su franja también era desde la frontera norte de nuestro país, hablando sobre mayor seguridad para enfrentar, por supuesto, esta situación que no solo afecta a Chile, también a distintos países a nivel mundial. Y por otro lado, Mati, hubo entonces respuesta bien dura por parte tanto de Benjamín Moreno, diputado del Partido Republicano, quien decía que era una campaña de desinformación por parte del comando de Janet Jara, y de Rodolfo Carter, quien dijo básicamente que aquí estaba hablando alguien que representaba una candidatura que él ya da por perdida, ya sean por ganadores de cara al 14 de diciembre, considerando que quedan, menos de 3 semanas para esta elección presidencial y que todo indica, ¿cierto? Las encuestas indica que José Antonio tiene cierta ventaja frente a lo que transmitiría Janet Jara. Escuchemos parte de las palabras de respuesta a este planteamiento de Ominami, que ya ha causado varias repercusiones. Es una falta de respeto con la tragedia del pueblo judío que alguien que ha tenido la responsabilidad de Carlos Ominami hablar algo tan ridículo. Pues nadie está proponiendo campos de concentración. Es una canallada política y moral. Los 6 millones de personas que murieron en los campos de concentración nazis no merecen ser utilizados como un ejemplo de un político trasnochado y que va a perder en las elecciones. Esta es otra estrategia más que tienen desde el comando de la candidata a la continuidad para tratar de mentir, de difamar y de señalar falsedades o cosas realmente burdas, y creemos que esto se enmarca dentro de un gobierno de emergencia que tiene que tomar medidas de emergencia para poder recuperar el orden y la seguridad. Y con medidas de emergencia, Mati, vamos a pasar a un tema relacionado, pero que tiene que ver con Perú, ¿cierto? Y es que el presidente José Geri decretó estado de emergencia en las fronteras de este país, ¿cierto? El país
de Perú. En ese sentido, por supuesto, es una medida que repercute en nuestro país, considerando que son cientos de kilómetros que compartimos, tanto Chile con Perú. Esta medida fue decretada entonces para tratar de paralizar el ingreso irregular de personas hacia territorio peruano. También dicen desde el gobierno peruano para disminuir los índices de delincuencia que están afectando justamente a este país. Ayer, durante este lunes, José Antonio Kast hizo un llamado directo al presidente Gabriel Boric y le decía, en vez de estar desplazado en el extremo sur como está ahora, ¿cierto?, en la región de Magallanes y Antártica chilena, mejor vaya al norte, donde se acaba de decretar una medida importante en Perú y que por supuesto va a repercutir también en nuestro país. Además, atribuye de alguna forma a José Antonio Kast que esta medida se da porque él dice, estoy advirtiendo que van a salir muchos inmigrantes irregulares de nuestro país y que por ende Perú se está preparando para aquello por los avisos de quien, dice él, va a ser inminente presidente de nuestro país. Se atribuye ese logro de alguna forma. Sin embargo, desde el gobierno pidieron primero no usar este tema, un tema tan delicado, ¿cierto?, para ganar puntos electorales, y además con el llamado que hizo José Antonio Kast, no solo él, también el gobernador de Arica y Parinacota, a que el presidente Gabriel Boric esté presente allí. Luis Cordero, el ministro de Seguridad Pública, decía, nosotros hemos estado presentes, de hecho el martes y jueves pasado estuvimos en el norte del país, específicamente en la región de Arica, en el paso fronterizo, para establecer ciertas medidas y para seguir enfatizando en la importancia de resguardar las fronteras norte. Esa es la respuesta que al menos se da desde el gobierno, y también la ministra de Defensa, Adriana del Piano, aseguró que la medida de Perú no tiene relación con las decisiones ni con lo que vaya a pasar en Chile, sino que más bien es una medida autónoma, como lo están haciendo diversos países a nivel mundial, y que tiene relación justamente con las migraciones que se están dando en masa de distintos países. Sudamérica, por supuesto, es una región que también tiene presente esa problemática. Escuchemos parte de lo que hablaron los ministros de gobierno de alguna forma en respuesta a José Antonio Kast, que el día de ayer hacía este llamado y se atribuía, ¿cierto?, que estas medidas en Perú se habían tomado por sus propuestas. La verdad es que yo creo que los asuntos de seguridad pública interior, así como los asuntos de seguridad nacional, uno tiene que tratarlos con responsabilidad pública, no puede trabajarlos o discutirlos como si fueran asuntos de opinión pública pura y simplemente por los medios. Yo recibí instrucciones del presidente, esas son las razones por las cuales yo estuve la semana pasada en la región. Yo solo le puedo transmitir al gobernador que las instituciones, tanto de las policías como de las Fuerzas Armadas de la zona fronteriza, tienen una acción permanente. Hay acciones tanto de orden público como de control fronterizo y otras de inteligencia que se están desarrollando en la región. Mire, esta es una decisión autónoma que ha tomado un país hermano, vecino, como es Perú, de militarizar todas sus fronteras. Yo puedo especular, pero no es mi tarea especular de por qué se hace, pero no tiene nada que ver con ninguna situación hostil o compleja con nuestro país. Es lo único que yo puedo decir. Ellos tienen todo el derecho, como lo hemos hecho nosotros, de militarizar nuestra frontera, previendo que no entre narcotráfico, migrantes, etcétera. ¿Cómo toma desde el gobierno el emplazamiento que hace José Antonio Kast al presidente que exista a Arica, que esté en terreno respecto a esto? Yo lo único que le puedo decir es que los temas de frontera, los temas de límites de país, que es un tema de Estado, un tema de país, no se pueden usar en campañas electorales. Bueno, ahí las palabras de la ministra de Defensa, también las de Luis Cordero, quien además, Mati, para finalizar, decía que desde que se han implementado distintas medidas bajo este gobierno de 2023 en adelante en materia fronteriza, se han realizado cerca o alrededor de 50.000 hechos o actividades fiscalizadoras, también ejecutado ciertas expulsiones, y que de hecho 30.000 de ellas tienen relación justamente con la región de Arica y Parinacota. Bien, muchas gracias, Macarena Román. Y bueno, tal como lo conversábamos con Colombaijo, seguramente este tema migratorio fronterizo se va a tratar el próximo jueves en este encuentro cara a cara que van a tener los candidatos en Radio Cooperativa, pero una convocatoria que hace el Hogar de Cristo. ¿Y por qué migrantes? Porque pertenece al Hogar de Cristo o a las filiales jesuitas el Servicio Jesuita Migrante. Así que ahí va a haber una postura sin lugar a duda. Y además la temática es pobreza y vulnerabilidad, que en general algunas comunidades están en ese tipo de situaciones, y por eso es probable que hablen acerca de aquello. Muy bien, Macarena.